Estamos en coyuntura con Walter Albán Peralta, ex defensor del pueblo, profesor de la Universidad Católica y uno de los referentes más importantes de la comunidad local de derechos humanos. Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días, César, y con gusto para atender esta entrevista que me ha parecido muy importante por el tema que me anunciaste abordar. Muchas gracias, Walter. Mira, en efecto, estamos hablando de justicia y es imposible hacerlo sin tener una reflexión sobre el significado de la Comisión Wagner, ¿verdad? La Comisión Wagner ocupó un espacio institucional fundamental en la retoma de las discusiones sobre justicia a partir de el caso o el descubrimiento de la mafia articulada desde el Callao en el judicial. Pero tengo la impresión que no ha seguido intensamente un papel protagónico como el que tal vez podamos reconocer la Comisión Tuesta, por lo que se refiere a la reforma política. ¿Y a qué atribuyes esa diferencia? Bueno, es una excelente pregunta para tratar de explicar algo que la gran mayoría de peruanos y peruanas no tienen tan presente, pero me parece que efectivamente requiere algún nivel de análisis, ¿no? Yo pienso que la convocatoria de esta comisión marcó un antes y un después para el gobierno del presidente Vizcarra, porque recordemos que para ese momento habían dudas, habían quienes decían que el presidente Vizcarra había llegado al poder con el apoyo de Fuerza Popular, o sea, sobre todo el Fujimorismo y el APRA, ¿no?, que actuaban en conjunto en el Congreso, y que se esperaría que todas las decisiones que tomara iban a ir en línea o en acuerdo con lo que esa bancada o esas bancadas querían. Bueno, no fue así. Cuando de pronto se presenta esta discusión sobre los audios, eh, fue increíble que, bueno, las reacciones fueron muy distintas, pero las primeras querían poner en cuestión los audios como prueba ilícita, ¿no? Hasta que se pudo conocer que en realidad provenían de una diligencia hecha por el Ministerio Público con autorización judicial. Y de pronto ya no era solamente lo que primero habían estado investigando, que eran una organización de narcotráfico, creo por un cabecilla que se conoce más como Caracol, ¿no?, en el Callao, sino que los audios permitían descubrir que habían vínculos muy directos con el Poder Judicial, ¿no es cierto?, diferentes autoridades, sobre todo en el Callao, pero no solamente allí, incluso llegaban a la Corte Suprema, y con políticos. Y esto arremeció todo. Y el presidente Vizcarra entonces hace un deslinde ahora muy marcado, ¿no es cierto?, con todo lo que ocurría en el Congreso y dice: vamos a la reforma judicial, pero también a la reforma política. Yo creo que desde el primer momento estuvo claro que esto no quedaba en una reforma judicial. Y si bien esto es muy importante y por eso me parecía necesaria esta conversación y creo que vale la pena dedicarle unos minutos a esta reflexión, hubiera sido incompleta la cuestión si es que no se iba a una reforma política. Pero por supuesto la Comisión Wagner, a la que yo pertenecí, era una comisión convocada para la reforma judicial. Lo demás ya era un tema distinto y, como sabemos, devino y se produjo, o por lo menos el planteo que el Ejecutivo hizo al Congreso se produjo de otra manera. No obstante eso, creo que hay un puente, porque como recordaremos, la reforma judicial fue, como bien lo ha señalado mi colega y amigo Eduardo Vega, una reforma donde los miembros de la comisión tuvimos que trabajar a pie forzado durante 12 días, porque el presidente quería anunciar el día 28 de julio sus iniciativas en esta materia y la comisión no tenía más plazo. Pero lo hicimos con gusto y, como ya se dijo también, porque no teníamos que partir de cero. Había cantidad de iniciativas, propuestas, estudios que se habían realizado durante años. El problema era la falta de decisión política. Y en consecuencia propusimos una reforma con 10 puntos en total, pero en realidad 9 fueron al Congreso, ¿no? Y en el caso del anuncio, o cuando se hizo, perdón, el anuncio el 28 de julio del 2018, el presidente le agregó a esta cuestión judicial también
ya puntos muy importantes en materia política, como fue la bicameralidad, la no reelección de congresistas, ¿no es cierto? Y esto ya formó un paquete que fue lo que dio lugar al referéndum de, me parece, noviembre o diciembre de ese año, ¿no? Del 2018. Creo que ahí comenzó todo este proceso. De acuerdo. Ahora, de varias maneras, la Comisión Wagner es el punto de arranque en una discusión que actualice el quehacer de la justicia. Pero el producto emblemático, tal vez, de ese proceso fue, Walter, la instalación de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Como mecanismo nuevo de reemplazo al Consejo de la Magistratura. ¿Tú qué apreciación tienes de este primer tramo, accidentado, por cierto, por la cuarentena, de la actividad de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué expectativas tienes alrededor de lo que están haciendo? Bueno, yo mencioné antes que de las 10 propuestas fueron 9 al Congreso, todas muy respetadas por el presidente Vizcarra, y eso tengo que reconocerlo, porque prácticamente hizo un traslado de las iniciativas de la Comisión al Congreso. Él no modificó, se reunió con nosotros en varias oportunidades, nos pidió algún tipo de sustentación, explicación de lo que estábamos proponiendo, no hubo ningún reparo, ninguna observación a estas iniciativas, y tal cual. El tema fue de que una de ellas ya la tenía en ese momento el Ministerio de la Mujer, y era sobre la cuestión de cómo abordar sistémicamente el problema de la violencia de género, la violencia doméstica. Entonces, esto quedó de lado para dar paso más bien a algo que ya estaba prácticamente concluido, que era lo que había iniciado ese ministerio. Bueno, pero de todo esto entonces el Congreso dejó de lado, como me imagino ya se ha dicho antes, ¿no? La propuesta para crear una Fiscalía Suprema que se vinculara a anticorrupción, lavado de activos y delitos conexos. Eso ha quedado en el pendiente. Y la otra cuestión fue que la formación de los abogados, o sea, en las universidades, y también que en el ejercicio profesional se planteara mucho más rigurosamente la cuestión ética. En otras palabras, no permitir que facultades de derecho pudieran excluir de su currícula, como lo hacen muchas, ¿no? El tema ético, porque no estamos hablando de un tema conceptual, estamos hablando de una ética aplicada a los abogados y abogadas, que tiene que ver con los dilemas que diariamente cualquier profesional en esta especialidad tiene que enfrentar, y que tenga claro cómo enfrentarlos y las herramientas para poder de alguna manera resolver estas situaciones. Bueno, eso quedó de lado, lamentablemente, con opiniones increíblemente, digamos, sorprendentes, ¿no? Como la del Colegio de Abogados de Lima, que se opuso, y también, por supuesto, desde las universidades, porque decían que esto atentaba contra la autonomía universitaria, como si no conocieran cuál es el sentido de la educación en la Constitución y cómo esto en realidad corresponde. Pero bueno, dejando eso de lado, yo quiero decir que los otros 7 proyectos caminaron, se aprobaron, pero con mucha resistencia, con, yo diría, incluso algunas distorsiones en determinados casos. Y entonces hay que advertir estas. Así fue el caso de la Junta Nacional de Justicia. Un gran logro, sí, pero con algunos inconvenientes, o yo diría bombas de tiempo puestas allí como para tratar de bloquear este asunto. Aún así, creo que el rol de la sociedad civil fue gravitante, y hubo un seguimiento del tema permanente para lograr que el resultado fuera mucho mejor al que esperaban, creo, incluso quienes participaron en la selección de los miembros de esta junta. Me da la impresión entonces que en el balance tenemos que reconocer que fue, como tú lo has dicho, el mejor resultado. Y yo estoy muy satisfecho de lo que viene ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia. En algún momento esta pandemia complicó las cosas, ¿no? Pero la enorme tarea que tienen, en realidad creo que habrá que revisarla, incluso, ojalá, ya lo espero en este, pero en el próximo Congreso, ¿no? Porque, entre otras perlas, el Congreso anterior modificó la ley para
decir que no solo tenían que ocuparse de lo que constituye una institución, a mi juicio, totalmente desprestigiada y que debería desaparecer de la Constitución, que es la ratificación de magistrados cada 7 años, sino que introdujeron una suerte de ratificación de medio término, o sea, la evaluación de medio término. O sea, no podían ya, ¿no? No podían hacer esta ratificación cada 7 años de todos los magistrados y magistradas que tenían que ser sometidos a ella. Había cantidad de problemas en el procedimiento, en el cumplimiento de los plazos, en los criterios que se habían adoptado a la fuerza, porque recordemos que en un primer momento lo que fue el Consejo de la Magistratura pretendía que la cuestión era bajar el dedo o subirlo, no querían dar ninguna explicación, lo cual era peor, ciertamente. La Defensoría del Pueblo en su momento se opuso a eso. Pero aún con los criterios que pudiéramos estimar como más razonables, a la larga siempre ha sido un abuso, siempre se ha prestado a una manipulación, a afectar la independencia de magistrados y magistradas. En consecuencia, yo personalmente estoy absolutamente en contra de esta ratificación, pero la comisión no tuvo oportunidad de poder trabajar sobre esto porque hubiera sido una reforma constitucional más. Entonces, esto quedó para después. Creo que lo que hay que reforzar es la cuestión de cómo seleccionar buenos jueces, buenos fiscales, cómo llevar adelante un proceso que efectivamente no solamente establezca una academia de la magistratura para que se ocupe de quienes ya son magistrados, ¿no? Sino que, como ocurre con la academia diplomática, por ejemplo, ¿no? Es decir, que esta academia sea un paso necesario para quienes quieran o deseen entrar a la magistratura y de entre quienes egresen de ahí se pueda designar a quienes van a ser jueces y fiscales. Pero en fin, podemos discutir sobre cuál es el mejor procedimiento. Lo importante es que en la calidad de quienes son convocados a la magistratura está la clave, no en la ratificación o no ratificación, y más bien que los procedimientos disciplinarios sean más rigurosos y en consecuencia, si alguien transgrede estas reglas éticas o de principio, pues pueda ser excluido. Bueno, repito entonces, a mí me parece un trabajo imposible de combinar con todas las otras atribuciones que tiene la Junta Nacional de Justicia. Recordemos, tiene que revisar todo lo que hizo mal el Consejo Nacional de la Magistratura y tiene un plazo para eso. Tiene que, en este momento todavía, aplicar ratificaciones o no ratificaciones. Y tiene que nombrar jueces y magistrados, en general fiscales, titulares. Hay un alto porcentaje de provisionales. Pero además tiene ahora la tarea de la evaluación de medio término. O sea, una tarea francamente muy difícil de poder cumplir con las expectativas que muchos podríamos tener. Pero, en todo caso, creo que hay que reconocer que lo que es prioritario, que es por lo menos despejar el camino de gente que es indeseable dentro del sistema judicial, ya lo comenzó a hacer porque el Congreso anterior se cerró para no hacerlo y el Congreso actual está preocupado en otros menesteres y no en este tema principalmente. Ahora, Walter, te confieso que tengo una preocupación fuerte respecto al aliento y al impulso del proceso, ¿no? De varias maneras, la crisis de la mafia del Callao y su combinación con ese momentum del sistema anticorrupción y los casos Odebrecht generó una corriente ciudadana de observación y respaldo intensa. Recordemos la movilización de diciembre de aquel 2018, ¿verdad? Digamos, sea cual sea la opinión que cada quien tenga sobre el modo en que se están comportando los fiscales anticorrupción, hubo un momento en que la ciudadanía salió a la calle a defender a magistrados que estaban siendo separados de sus cargos. Digo, independientemente de cómo ponderemos la actividad de estos magistrados, lo cierto es que la ciudadanía se mostró comprometida con un proceso que se refería a la justicia. Hay una gente, lo acabas de decir, que quedó pendiente. Pero ¿cómo recomponer ese impulso que convierta la reforma de la justicia en un asunto demandado por la ciudadanía, observado por la ciudadanía y por tanto un asunto que pueda atravesar nuevamente
nuestra agenda institucional? Bueno, gracias César. Yo creo que no es fácil en ningún país que la ciudadanía pueda, digamos, apropiarse del tema y contribuya a darle un impulso. Pero recordemos que en el Perú esto fue un hecho insólito, porque en efecto, ante un Congreso que quería blindar a estas personas y que continuó blindándolas todo el tiempo, ¿no es cierto?, a quienes estaban comprometidos ya en las investigaciones, y ante la evidencia de que había un grupo de fiscales, hombres y mujeres, ¿no?, y sobre todo esto comenzó en el Callao, recordémoslo, que estaban haciendo bien su trabajo y tratando de combatir la corrupción incluso dentro del sistema judicial, la ciudadanía reaccionó. Esa es la gran expectativa que yo tengo respecto a lo que ocurre hoy día en la vida política del país. La ciudadanía acá puede que no esté protagonizando movilizaciones todo el tiempo por los temas judiciales, pero yo creo que sí los observa con mucha expectativa, sobre todo porque la gran mayoría de las personas ha sufrido de alguna forma o tiene evidencia de la corrupción dentro del sistema judicial y quiere respaldar a quienes aparecen independientemente, como tú bien has señalado. Uno puede estar en desacuerdo o respaldando determinadas medidas, pero lo que no se ha puesto en cuestión hasta el momento, yo me considero uno más de quienes estamos en esa expectativa, es la calidad moral, la fibra, el enorme deseo de mejorar las cosas de un equipo como el que encabeza el fiscal Vela, ¿no? Y donde está, por ejemplo, la fiscal Sánchez en el Callao, donde está el fiscal Pérez, que todos también hemos sabido, hemos conocido de sus actuaciones. Pueden equivocarse, no necesariamente tienen ellos toda la verdad a la mano y hacen lo que humanamente consideran mejor, y profesionalmente, por supuesto. Pero de lo que nadie puede dudar en este momento es de que ese equipo expresa lo mejor que tenemos en el sistema judicial, que lamentablemente no es la regla, sino la excepción. Y por tanto, ha habido el compromiso de impedir que ya en el colmo de estas situaciones insólitas que se han producido en el país en estos temas, el fiscal de la Nación en ese momento, o sea, el señor Chávarri, pudiera removerlos. Conste, no es que no tuviera autoridad o, digamos, base legal para tomar esa decisión, la tenía. Lo que no le aceptó el país, la ciudadanía, fue que lo hiciera, porque era evidente que el que estaba tan bien comprometido en estos temas era él, con el aval del Congreso de ese momento, y creyó que eso era suficiente para imponer su voluntad y desmovilizar o de alguna manera desactivar esta investigación con el cambio de los fiscales. La ciudadanía no se lo permitió. Yo estoy convencido que la ciudadanía observa. No se puede movilizar, y menos en estos momentos, con tanta fuerza, pero hay enorme expectativa de que lo que sigue ocurriendo en estas instituciones, me refiero al Ministerio Público, pero también de alguna manera al Poder Judicial, continúe avanzando y nadie va a estar dispuesto a que esto pueda paralizarse o distorsionarse ya en función de movidas políticas como las que parece ser también el nuevo Congreso podría sorprendernos. Creo que en esto hay que estar vigilantes. La reforma avanza con dificultades, es verdad, pero a pesar de las autoridades o de muchas de las autoridades que están queriendo bajarse del carro o combatiéndola, porque eso también hemos denunciado muchos. Yo particularmente lo he hecho en varios casos, incluso con quienes son titulares de instituciones muy importantes en el sistema judicial. Pero creo que la gran garantía, el enorme respaldo y soporte que tienen quienes actúan correctamente como fiscales o como jueces es la ciudadanía, la opinión pública. Tú encuentras entonces, Walter, que el tema está instalado. Ahora, una última pregunta. Pensando en articular o recuperar la agenda y darle expresión a esto que tú ubicas como una demanda instalada en nuestro entorno, ¿qué pensarías, por ejemplo, de volver al esquema de la Comisión Wagner y tener la misma o una muy semejante como Comisión Permanente de Políticas Judiciales, abierta a la ciudadanía, con una vocería propia y revisando este proceso?
Bueno, en realidad estamos acostumbrados a que las comisiones tienen un plazo, un término para producir lo que se les solicita y después todo queda en manos oficiales, ¿no? De hecho, nuestra comisión propuso, como recordarás, entre otras de las propuestas, es crear una comisión de titulares, ¿no? Para la reforma. Los titulares de las instituciones que tenían que ver con la reforma, y no solamente con, digamos, quienes serían los llamados a participar, presidente o presidenta del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿no? De la Contraloría también, dijimos, y eso se aprobó así, y la Presidencia de la República, muy importante, ¿no? Porque, ¿qué era lo que nos llevó a esa propuesta? Ya desde la época del Seriajuz, a mí me tocó participar en el Seriajuz representando la Defensoría del Pueblo, lo que nos pudimos dar cuenta era de algo que valía la pena recuperar. No solo hablábamos de los temas de la reforma, que finalmente se aprobó una propuesta que lamentablemente fue casi en su totalidad olvidada después, pero lo que también vimos como algo muy positivo era que reunir a los titulares de estas instituciones ya era un avance impresionante, porque en ese momento se resolvían cosas que podían tener meses o años atoradas en cada una de las instituciones porque faltaba la colaboración de la otra. En consecuencia, cuando, por ejemplo, el presidente del Poder Judicial le decía al ministro del Interior que pudiera participar haciendo tal o cual cosa que esperaban hace mucho tiempo, pues el ministro lo resolvía en ese momento. O si el Tribunal Constitucional le pedía a la Academia de la Magistratura, o en fin, a todos los titulares de las instituciones, ¿no? Y la propia Defensoría del Pueblo, por supuesto. En consecuencia, esto creaba una instancia importantísima de coordinación y también para resolver temas operativos, además de proyectar, por supuesto, esa reforma que también se planteaba como importantísima en aquella oportunidad. Entonces dijimos, acá hace falta crear una instancia que convoque a todos los titulares y que tenga también al presidente de la República, porque finalmente todo esto tiene que ver con presupuesto. Y en consecuencia hay que comprometer políticamente al Ejecutivo y que esto permita que esa instancia, donde todos son titulares de instituciones constitucionalmente autónomas, independientes, pero ¿por qué no pueden sentarse a conversar si estamos viendo lo importante que resulta esto? Bueno, esa fue la idea y eso se propuso. ¿Qué hizo el Congreso? Bajarle la llanta en la primera de las oportunidades que tuvo. Porque dijeron que la presidencia ya no la tendría necesariamente el presidente de la República, sino sería rotativa, ¿no? Bueno, eso además de tener algunos cuestionamientos de orden normativo, legal, etcétera, porque sabemos que la primera magistratura en el país la tiene el presidente de la República, es quien representa a la nación. Se hace muy difícil pensar en una reunión, en un consejo en el cual asiste el presidente de la República, pero presida, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial. O sea, esta fue una manera de tratar de bajarle la llanta a esta reforma. Pero, en fin, aún así, yo sé que ha trabajado muy bien, ha trabajado intensamente y creo que hay que reconocer aquí el compromiso y la tarea que ha cumplido quien fuera ministro de Justicia, ¿no? Fernando Castañeda, que impulsó esto y han llegado a puntos muy importantes, pero que lamentablemente cuando estaban ya maduros para poderse aprobar han quedado ahí como estancados, ¿no? Ojalá eso se pueda retomar. Pero yendo ya a completar la respuesta de lo que tú has preguntado, yo te diría, ¿por qué no? Cuando me lo estás planteando, creo que debería existir lo que los ingleses califican como el gabinete en las sombras, ¿no? Es decir, que en ese caso, claro, políticos que son simbólicamente, ¿no? Investidos de la misma autoridad que quienes están en el gabinete y hacen un seguimiento de qué deciden, cómo lo deciden, de los fundamentos que puedan tener para ello y de más bien opiniones contrarias. En otras palabras, es como el Pepe Grillo de esas autoridades. ¿Por qué no?
me parece interesante lo que creo haber entendido de tu pregunta, y es por qué no convocar a la sociedad civil, pero para que oficialmente haga un seguimiento sobre la reforma y le vaya diciendo a las autoridades cómo deberían seguir actuando o cómo deberían corregir lo que están haciendo o dejan de hacer. A mí me ha parecido lamentable, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional, contra la ley, y es un pésimo ejemplo el que ha dado el Tribunal Constitucional en esto, pueda decir, yo no voy, me retiro, y no asiste. Tengo entendido que han mantenido esa decisión y es una decisión colegiada, la han tomado institucionalmente, porque esto afectaría a nuestra autonomía, por Dios. O sea, como dije antes, si el argumento de la autonomía fuera un impedimento para poder coordinar, concertar políticas, para pensar en cosas que le harían mucho bien al país, entonces nadie podría participar prácticamente porque todos son autónomos, todos son independientes. Autonomía no implica que cada quien haga lo que le dé la gana y por separado. No, autonomía significa que allí donde se pueda eventualmente abordar una cuestión que compromete mi decisión o mis competencias, yo no participo. Y en eso le daríamos toda la razón a quien diga, sobre todo en el caso de jurisdicción, en el caso del Poder Judicial o en el caso del tribunal, si se va a discutir un tema donde yo voy a tener que decidir después un conflicto que está de alguna manera inmerso en lo que está discutiéndose, yo puedo abstenerme porque no puedo adelantar opinión, es verdad, pero eso será la excepción. Lo que importa es la regla. Y por último, entonces, si el Tribunal Constitucional está tan convencido de que eso le resta autonomía, pues entonces, ¿por qué participan, por ejemplo, en la Junta, o para elegir a la Junta Nacional de Justicia, o por qué participan en otras instancias? Es absurdo, y creo que eso hay que denunciarlo y exigir que cambien esa posición. Pero como tú bien has dicho, nada de esto va a ocurrir si la ciudadanía no está atenta y no está permanentemente vigilante. Creo que habría que hacer algo así como la comisión en las sombras, desde la sociedad civil, para continuar informando correctamente a la ciudadanía sobre lo que va ocurriendo en el sistema judicial. Muy importante, creo que sería una idea innovadora y efectiva. Muchas gracias, Walter. Ha sido con nosotros Walter Albán, explorando caminos para retomar este reto que significa mantener la justicia en el centro de la observación ciudadana. Gracias, Walter. Muchas gracias, César.